Hola, hola, estamos con un nuevo episodio de Ni Buenas ni Malas. De vuelta en nuestra casita consentida, Le Meridien, que ha sido, bueno, testigo de muchos eventos que hemos hecho como podcast y ahora estamos con grabaciones también. Nos acompaña una persona muy querida para Leymar y para mí, Damaris Chiari, que bueno, Damaris es la madre de Tricorazones, un centro, por decirlo así, holístico donde pues se enseñan y se practican diversas disciplinas. Buenísimo, yo he tomado varios cursos, Leymar también. Y una vez hace muchos años, Leymar y yo fuimos Sí. a una sesión de un tema que Damaris es experta, tiene muchísimos años ya de estarlo haciendo, y son las regresiones a vidas pasadas, que ahora nos estaba contando que has hecho más de 1000. Sí. Llevo, Imagínense. llevo 12 años desde que me preparé con el doctor Brian Weiss, el Ujú, que es la eminencia, digamos, en este campo, que ha escrito 9 libros sobre el tema. ujú. Y 12 años, hace un montón de gente la que he visto, tanto ese cálculo ya debe ser como 1200 más o menos. Ya subió, ya subió. Ya ha ido subiendo, porque eso lo calculamos hace cuando cumplí 10 años, que hice mi aniversario. Así que ya llevo 2 añitos más. Y es entre grupales como las que hicieron ustedes y privadas, Y que también hago privadas. presenciales, ¿no? En persona. Ujú. La verdad que esa experiencia fue muy buena. Yo me acuerdo que Leymar tuvo una experiencia muy vívida de lo que a la vida en la que fue llevada en ese momento. Que bueno, de repente ahora echas un cuentito a ver tú cómo te sentiste. Pero sí quería como que Damaris, para claridad de toda nuestra comunidad, porque hay muchas cosas y sabemos que hay varias cosas en el ambiente, como también las constelaciones familiares, que no es exactamente lo mismo, Ujú. y otras, digamos, prácticas, pues, o herramientas más bien, y como que Damaris nos aclara un poquito qué son las regresiones y qué es la diferencia entre otras cosas, que trata también un poco esto de ir al pasado. Sí. A mí me gusta pensar de que somos, y creo que esos son los pilares de Tricorazones. Nosotros somos, como seres humanos, somos un ser de energía. Ujú, Nosotros no somos esto nada más, esto físico. Nosotros somos mucho más que eso. Y en ese proceso hay 3 cosas que nos marcan como ser energía. Una es lo que nos pasa en nuestro entorno, mamá, papá, cuando somos niños, cuando estamos creciendo y demás. Mucho de lo que los psicólogos manejan, ¿no? ujú, Entonces, a esa etapa de tu vida tú puedes hacer regresiones también. Si hay algún bloqueo, si hay algún problema, lo que sea, tú puedes ir a buscar ese trauma. Pero también hay otras formas de buscar las creencias limitantes, que son las que realmente se forman ujú. en esa época de tu vida, cuando estás pequeño, cuando estás adolescente, con las cosas que mamá y papá o la familia te dicen, hasta la sociedad también, hay cosas Sí. que te ponen. El segundo componente es la energía que traes familiar. Ahí es donde entran las constelaciones familiares. Ujú, No somos solamente la energía que llegó en este momento para ser Damaris. Somos mucho más. Yo soy parte de un linaje, tanto de mamá como de papá, que tienen historias y que tuvieron problemas y tuvieron cosas que les pasaron. Y esa energía, si no se ha trabajado, es como que se va acumulando, se va acumulando. Y luego llegamos nosotras las ovejitas negras ujú, de la familia, que somos las que buscamos otra manera de hacer las cosas y somos las que entendemos que nuestra familia necesita esta sanación, necesita este proceso para liberar. Y ujú. la tercera, el tercer componente de nuestra alma, es que no somos nuevos, la mayoría. Exacto. Somos almas que han vivido esta existencia en estos planos, en otros planos, por muchísimo tiempo. Y yo sé que eso es difícil a veces de entender porque estamos muy acostumbrados a este mundo 3D y estamos muy acostumbrados a que yo soy esta persona y esto es lo único que soy y más nada. O soy la hija de mi papá y de mi mamá y más nada. Pero hay algo más allá y nada más que como para que lo piensen, tú tienes hermanos tal vez o hermanas y no son iguales. Ujú, Y todos somos diferentes y traemos ¿qué? El mismo ADN, traemos la misma energía familiar. ujú, Sin embargo, hay una manera de percepción y de recibir las cosas distinta. Y eso es porque somos almas diferentes, somos almas que venimos con caminos distintos, que venimos a hacer este trabajo juntitos. Entonces, esos 3 componentes son mucho de la base de las diferentes terapias que se hacen en Tricorazones. Yo hago regresiones, María Elena Borroto hace nuestras constelaciones, yo también hago Theta Healing y hay algunas otras terapias que hacemos que son precisamente para la de los traumas y las creencias limitantes de este tiempo. ujú. Entonces, conmigo a veces es como el paquete completo porque si me doy cuenta que es del pasado, pues nos vamos a la vida pasada, pero si me doy cuenta que es
del útero, me voy al útero, y si me doy cuenta que es de la infancia, me voy a la infancia. O sea, que Ujú, dependiendo de lo que la persona necesite. Y la ujú. idea es una vida mejor. La idea es que nos conozcamos más profundamente, que entendamos quiénes somos, quién soy yo, qué vine a hacer, qué estoy haciendo. No ando perdida por el mundo Ujú. y me puedo enfocar mucho mejor y puedo vivir una mejor vida. La idea es que vivamos felices. La verdad, gente, no, la idea no es que vivan sufriendo, ni traumados, ni martirizados. Me encanta que tenemos hasta vinito y todo. Eso significa, Salud. nosotras somos salud. Nosotras somos mujeres que vinimos a disfrutar la vida Ujú. y nos lo merecemos. Y como seres humanos, eso es lo que nos merecemos. Entonces yo siempre quiero el bienestar y el beneficio de todos. Y creo que entre más nos conocemos, más nos entendemos, más podemos sanar y podemos avanzar y vivir mucho mejor. Totalmente, no, Ujú, totalmente de acuerdo. Y eso en uno de los escritos de Maricel escribe, cómo no, hay uno que se llama El Camino Interior, ujú. que en verdad a veces nos enfocamos en que la solución a nuestros sentires o nuestros problemas están afuera de nosotros. Muchas veces le achacamos la culpa a otra persona y Casi siempre. casi siempre otra persona tiene la culpa porque fulanito me hizo tal cosa, cuando en verdad las respuestas están adentro tuyo. Entonces, y yo terminaba diciendo que lo único que yo les pedía, o sea, que ustedes podían creer en lo que les diera la gana, pero que lo único que les pedía era que no dejaran de buscar. Y a esto era lo que yo me refería. Yo me acuerdo en una etapa de mi vida que cuando conocí a Damaris y a María Elena, yo estudié astrología, yo estudié tarot, yo estudié las flores de Bach, yo estudié Cierto. para hacer pócimas, yo, o sea, yo estudié un montón de cosas porque en ese momento como que mi cerebro se abrió a todas estas cosas nuevas, buscando lo que me hacía falta en el momento. Y, y luego de todas estas cosas que tú aprendes o practicas en un momento, te das cuenta que te fluye y que no te resuena Que te y suena más. adoptas lo que te resuena y lo que no. Lo que hablamos hace un ratito es también, bueno, venimos de unas crianzas católicas todas, católica, apostólica, Sí. romana, en lo cual este tipo de cosas y hasta inclusive el yoga no son bien Sí, vistos, está mal visto. están mal vistos. Sin embargo, yo digo que si no le estamos haciendo como que daño a nadie, estamos buscando nuestra felicidad sin hacerle daño a nadie, ni nada ilegal tampoco, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Y, Yo quería, o sea, y te cuento, sí estaba en la Biblia. bueno, Sí estaba, ujú, pero en algún momento, pues no convenía y lo retiraron. lo Y sin retiraron. embargo, todavía Mateo 11:11 tiene una mención que dice que, bueno, que San Juan Bautista Ujú, era la reencarnación del profeta Isaías. ujú. Y Jesús lo dice, pero él dice también al final de esa parte de ahí, dice, pero esto lo van a entender los que lo quieran entender y los que lo quieran escuchar. Exacto. Entonces, no todo el mundo está para las mismas cosas, ¿no? Ujú, No todo el mundo está para los mismos procesos. no. Pero me gusta mucho, por ejemplo, tu camino de tomar todas estas clases, estos cursos y todo lo demás. Nosotros en Tri Corazones lo hacemos porque lo que a mí me gusta es darle herramientas a la gente. Ujú, Porque a lo mejor o sea, yo sé que cuando yo vi las regresiones y yo vi las vidas pasadas por primera vez en mi vida, fue mi momento, ajá, fue mi momento, esto es lo mío, o sea, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo sé, o sea, no sé cómo explicárselo a la gente, más que hay un momento en tu vida en que tú sabes que sabes algo, y eso es Claro. todo. Tú sabes que ujú. tú te llegas y tú dices, esto es lo mío. Cuando tú escribes, tú dices, esto es lo Esto es lo mío. mío, o Exacto, sea, no. entonces Ujú, no hay de otra. Entonces yo dije, esto es lo mío, pero la gente se pierde en el camino y no va y busca eso. Entonces estas herramientas están ahí precisamente para que, yo digo que que llevamos una correa de esa como la que llevan los animales, ¿no? Lo que reparan en la casa. ujú. Yo llevo destornillador porque yo soy yo hago regresiones, pero yo llevo un taladro y yo llevo otra cosa. Pero tú a lo mejor llevas otra herramienta, o tú llevas el martillo, tú llevas unos Exacto. destornilladores porque a ti te resuena más de una manera, a mí me resuena de otra. De otra, exacto. No todas las disciplinas son para todo el mundo, no todas las herramientas son para No, todo el no lo mundo. son. Es lo que te resuene. Y también otra cosa que aprendí es que la herramienta indicada te llegará en el momento que tenía que llegar. Por supuesto. Exacto. Y Y y cuando el estés, maestro te Y el llega y cuando maestro, estés listo para recibirlo, porque si ujú, total. no estás listo, no lo vas a ver tampoco, o sea, no lo vas a ver pasar. Ujú, no, exactamente. no lo vas a internalizar, no lo vas a entender. Correcto. Entonces, Leymar, cuéntanos un poquito, porque yo me acuerdo, yo estaba al lado tuyo en esa regresión Sí. grupal y yo allí, yo creo que yo digamos, no profundicé tanto, no sé, tenía la mente demasiado como enredada en ese momento,
pero tú sí. Entonces cuenta un Sí. poquito tú qué sentiste, o sea, cómo sentiste el proceso, porque esto lleva un proceso como de ir bajando, ¿no? Sí, yo me acuerdo que lo que a mí más me impresionó es que en ese momento había una persona que estaba detrás de nosotros, que era Ujú, creo que la cuarta vez que lo intentaba y que ujú. nunca llegaba Ajá. al, A ese, a ese, a ese a ese estado. punto de ver algo. Ajá. Y el primer pensamiento que invadió mi cabeza en ese momento fue, chuleta, este hombre lleva, porque era un varón, 4 veces y no ha llegado. ¿Será que llego? Tú sabes, la duda, La duda Ajá, estarte claro, comparando con claro. los porque yo demás. llegué como niña que va para Disney World, ¿no? O sea, Ah, no, yo o sea, también, yo me vi en mi castillo por me allá, ya encuentro tú con, sabes. Todo me el mundo. encuentro con este muchacho y me desinflé, ¿no? Yo dije, ajá, o sea que existe la posibilidad de que yo no llegue a ningún lado. Ok, pero ¿sabes qué? Voy regresé y voy a darme la oportunidad. Claro. A mí me da mucha risa porque yo siempre en broma y en serio he dicho que a mí me quemaron en la Inquisición, ¿no? Yo Intuición. siempre he dicho ay, que a mí me quemaron en la Inquisición. Yo en ese día, yo pasé por 2 cosas. Yo sentí el calor del fuego, Wow. de que me estaban quemando, Ujú. me corrían las lágrimas, horrible, y salí, o sea, como un escape para salir de ese momento, y llegué a un lugar, y es que lo digo y se me espeluca el cuerpo. Yo llegué a un lugar donde era una casa de un techo triangular, como estas casas de montaña, De qué sé montaña. yo, una Ajá. casa de un triangular. El techo era blanco, en la puerta había una familia completa y el nivel de felicidad que yo sentí el estar parada enfrente de ese lugar era una cosa que lo recuerdo y me sigue despelucando el cuerpo y yo insisto que yo necesito regresar a Ujú. ese lugar porque la felicidad que yo sentí no era normal. O Mm, sea, alguien o las personas que estaban ahí en ese lugar eran algo muy mío, eran claro. algo Muy importante. muy importante. Claro. Y eso voy a jalarlo un poquito para que la gente entienda. De eso se tratan las regresiones, de esas emociones. Porque yo no te puedo decir que te sientas así. No, Yo no te puedo decir de que ahora siéntete. no, para No, nada. para nada. Y no es Entonces, lo mismo que estaba sintiendo No, Maricel en su para momento que estaba nada. al lado y mío. estaban al lado, Ajá. exactamente, exactamente. Y eso es lo que quiero que la gente entienda, que yo no estoy poniendo nada en tu cabeza, ni estoy poniendo nada, son esas emociones que uno siente aquí como que tan profundo. Eso es lo que te dice, esto es verdad. Esta es mi Definitivamente. verdad. Yo no sé si me lo va a creer el de la esquina, Sí, pero es mi verdad. Esa es tu verdad. Eso es tu verdad. Yo, Me llama la atención que eran 2 puntos como bien contrastantes, ¿no? sí, Como bien fuerte, intenso, el calor, los el 2. calor y el dolor que te puedes imaginar. Y yo recuerdo que Y el luego, dolor era la felicidad. y luego la impresionante, felicidad total. era Sí. o sea, yo te puedo decir que yo sentía el calor, o sea, ¿me explico? Claro, Lloraba, las gotitas de sudor en la frente, o sea, ese sentimiento, pero era como, yo quería como escapar y en un momento dado salgo y voy y quedo en ese lugar. en ese otro lugar, del que no me quería regresar. Claro, puedo unirlos, puedo armarlos juntos y puedo decir que a lo mejor esa era la historia de origen de esa persona. Y su felicidad estaba en esa casa. Ujú. En un momento como ese en que te están quemando viva, tu alma, tu ser, tu mente, todo se va a ir a un lugar mucho más, Un lugar feliz. un lugar mucho Agradable. más agradable, mucho Mm. más feliz. Y puede que ella en el momento del dolor haya viajado a su pasado, a su casa, a su lugar de origen, para sentir esa paz y Ujú, esa tranquilidad en el momento de trascender. 100%. O sea que probablemente era la misma vida. Era probablemente era A la lo misma. mejor. Eso yo no lo había visto así. Ay, Dios. Eso yo no lo Mira había tú visto lo que así. hemos descubierto. Momento. Y estoy, Es entra- que eso y no lo había estoy, visto así. y estoy, digo, obviamente con todos los años de hacer esto, Claro. te puedo decir que probablemente era eso. Sí. Porque en ese momento del dolor, uno puede como que lanzarse. Me ha pasado varias veces con personas que llegan cuando estamos, a ver, ustedes vivieron el proceso, es una meditación y vamos como que bajando, ¿no? Vamos bajando hasta el subconsciente. Vamos a decir que el subconsciente está por allá en el sótano
y ahí están guardados todos los archivos y demás de todas nuestras existencias. Y nosotros vivimos como que por acá arriba. Ujú. Entonces hay que como que ir, abrir la puerta, abrir los cajones y ver qué es lo que va, qué es lo que hay, pues qué es lo que está guardado ahí. Entonces, no es más que eso, pues, es recordar esas memorias. Y me ha pasado varias veces que en el momento que estamos haciendo ese proceso, pues, muchas veces, llegamos al punto de salida, o sea, llegamos al punto de la muerte. Ujú. Y cuando llegas en ese punto de la muerte, que es muy dramática y muy, muy traumática, la persona, yo tiendo a mandarla como a un momento feliz. Tiendo a mandarla a otro momento de esa misma línea del tiempo, de esa misma vida. Cosa de que podamos dejar la muerte como para el final. O sea, que dejemos como que vamos a vivir qué pasó. Ujú. Y es muy diferente porque donde tú te puedes haber quedado enganchado en la muerte, que a lo mejor haya sido una muerte muy dramática, por ejemplo, o alguien que se ahogó, cuando yo lo llevo a recordar su infancia, ahí hay recuerdos bonitos, ahí hay cosas lindas, ahí hay otra historia. Mm. Y entonces a veces sucede que, claro, la persona ve la vida completa, ve todo lo que vivió. Y es como, ok, bueno, sí, murió ahogada, pero bueno, viví una vida, Ujú. habían cosas lindas, habían cosas que disfruté, me enamoré, me casé, tuve hijos, no sé, depende, ¿no? De lo que sea. Ujú. Entonces, que es como darle todo el panorama. Porque también eso me preguntan mucho que si, como hay gente que le tiene miedo a esto de que, bueno, ¿y si fui mala en una vida pasada? O sea, ¿voy a ser mala de nuevo? No. No es eso. Pero te vas a conocer mucho más y vas a saber tus reacciones como son, ¿no? Ujú. Diferentes. Y entonces la gente a veces me dice como que, pero ¿y si me quedo atrapada ahí en ese otro lugar? Y yo que no te puedes quedar atrapada en tu mente. Tu mente, o sea, lo único que estamos haciendo es como les dije, como bajar la escalera, llegar ahí al sótano, y si en algún momento tú quieres salirte del sótano, es tan fácil como abrir los ojos y estás arriba nuevamente. O sea, Exacto. no hay ningún perdedero. No es que estamos volando en el espacio sideral y nos vamos a perder ni nada por el Exacto. Ni tomamos ninguna sustancia No, tampoco. que, No hay que ningún alucinógeno. no, Exacto, sí, no hay nada, No que hay te dije, nada. pucha, que me quedé, me fui en el viaje y me quedé. Tú sabes que yo en una, que esa sí la hice, creo que fue por Zoom, pero creo que también era por un grupo. Sí, cuando Yo, estamos en la pandemia, creo. estábamos en la pandemia, Ujú. yo era un hombre, yo me acuerdo claritamente, era un hombre que yo, pues, por eso lo que dice Damaris es cierto, porque yo no tengo ninguna relación con esta historia. O sea, no puede ser de Sí. que, bueno, pues claro, es que tu abuelo era no sé qué. No, 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 nada. nada. Yo era un hombre, estaba en Francia, en la corte en Versalles. Explíquenme esto. Con la peluca y todo. Con la Con la peluca, peluca y todo. con la Te peluca. creo. Y entonces, pero yo tenía algo como que ver con, yo era como un militar o algo de alto nivel, yo estaba como en la corte, pero importante, pero yo estaba enamorado de otra man que estaba casada con otro man de la corte. Entonces nos veíamos Esas son las así. historias. O sea, mira ese rollo. Entonces nos Sí. veíamos en los jardines del palacio, ella paseando por allá, yo paseando por acá, y era una cosa así como de lejos, porque la tipa estaba enamorada de mí también, Ajá. pero al final no pude con esta situación y me suicidé. O sea, y yo viví eso en la regresión, porque, o sea, no era honorable, ¿no? O sea, era un tipo que era como que eso no era honorable, que desear la mujer del otro, y, no, o sea, el tipo estaba enamorado, pero el tipo incapaz de meterle una mano a la tipa, ¿no? Entonces, calla la vida. Esto, esto tiene que ser que pasó, porque ¿de dónde yo voy a sacar esta historia? Claro. Y eso es lo que sucede, porque ¿qué relación puedes tener con algo como eso? En- Yo, mi primera regresión que me hicieron a mí, porque claro, este camino yo lo empecé como ustedes, Ujú, claro. que alguien me hacía las regresiones a mí y eventualmente dije, pues esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y en esa primera regresión yo soy una niña como de unos 5 o 6 añitos, muy chiquita, huérfana, o sea, me quedo huérfana, yo veo a mi mamá primero y luego ya no la veo muerta, la veo que se murió. Estoy en Inglaterra finales de siglo, de 1800, y me veo pues llena, o sea, harapienta, sucia, con hambre, una niña chiquita, mi mamá se muere y me botan del cuartito ese donde yo vivía, empiezo a vagar por las calles, mucha gente pobre, o sea, veía la pobreza, lo sucio. Sé que no era Londres, eso lo tengo muy claro, creo que es Bath, Ujú, pero porque cada vez que paso por Bath es como que te da algo. todo me tiembla. Pero, no, o sea, sabía que era una ciudad en Inglaterra, pero como muy chiquita. Y hay algunas cositas que son como pistas, ¿no? Porque a veces la gente me puede preguntar, y que, pero ¿cómo te llamabas? No sé cómo me llamaba. Pero una niña de 5 o 6 años en el 1890,
no sabía cómo se llamaba. No, y más una Ajá. niña de la calle no tenía ni Exacto. nombre. A lo o mejor sea, no tenía ni nombre, sea, no tenía ni papeles, o sea, mm, quién sabe, o sea, era una niña cualquiera. ujú. Y había una persona que me daba como las sobras, era un mayordomo de una casa muy bonita. Y yo a veces en las tardes iba allá y le pedía y él a veces me podía dar algo, me daba un pedazo de pan o lo que sea que eran sobras de la casa. Y con eso más o menos me sostenía. Pero empezó el invierno, empezó el frío muy fuerte y yo le pedía que me dejara entrar en la casa y me decía que él no podía. Porque, o sea, pues él no era el dueño de la casa, él era Ujú. un empleado en la casa. Entonces no me dejaba entrar y no me dejaba entrar. Y bueno, una noche fría me vi como me congelé y me morí de hambre y de frío. Entonces cuando yo salí de la consulta de la doctora que me había hecho la regresión, tal cual todos ustedes pueden pensarlo. O sea, yo camino al estacionamiento y ya yo llevaba la duda completa. Ajá, El chapter de historia me la inventé yo, qué buena soy para inventar historia. Yo siempre he exacto. sido muy creativa. O sea, yo ya iba negándomelo todo, Justificando la historia. justificando la la historia historia. y negándomela toda. Pero al pasar los días, habían tres cosas que me llamaban mucho la atención y eso fue lo que se me quedó. Primero, ¿por qué inventarme una historia tan triste? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Exacto. Sí, ¿por qué no ¿Cuál es el fuiste la, objetivo por qué de- no fuiste la princesita Porque mi que historia es que yo estaba... me suicidé. Exacto, Exacto. exacto, a eso Porque voy. yo no podía ser la reina de Saba. O sea, no Exacto. sé. Claro, ¿y por qué no obtener a esa mujer que es la que querías Porque tener? no podía ser. Y tú sabes, y Porque, mira, que igual porque desde fue un así. corte comercial, yo después traté de analizar, porque yo sé que todo este tema de las vidas, estas pasadas, y que por eso es que uno las busca, es porque te repercuten en tu vida de hoy. Correcto. Exactamente. Entonces yo después capté y era de que él puso la obligación y el deber antes que sus sentimientos y sus emociones. Sí. Y yo por muchos años fui así. Ujú. O sea, yo ahora, 53 años, es que, como quien dice, hace un tiempo le daba la vuelta a la tortilla, pero para mí primero siempre era el deber y La la responsabilidad responsabilidad. antes que las Antes que tus emociones y los emociones. sentimientos. Oh, Entonces yo dije, ya entiendo al pobre tipo. claro. Y para eso recordamos nuestras vidas pasadas. Ujú, Porque tenemos que sanar esas cosas. así Así fue es. como, bueno, les terminó el cuento. Primera duda era, o sea, digo, ¿por qué una historia tan triste? Ajá. Y como digo yo, ¿y por qué no que me adoptara alguien? O sea, ¿por qué no me inventé la historia de Annie? La Exacto. película Annie hubiera estado mucho más fresca en mi cabeza y me hubiera podido inventar que un millonario vino y me adoptó y yo fui feliz para siempre. O sea, Ujú. pero eso no fue lo que pasó. ¿Por qué yo no podía entrar a la casa? Yo no me podía tan siquiera ni imaginar cómo era esa casa por dentro. Ujú, Yo tengo muy buena creatividad, yo me puedo imaginar cosas, pero yo no me podía imaginar esa casa, porque claro, yo nunca entré a esa casa. Entonces no tenía por qué ser. Y la tercera tenía que ver con lo que te comentaba, las emociones. Ajá. Esa sensación del frío, esa sensación y les voy a decir, o sea, yo ya lo he vivido varias veces. Cuando uno muere es como uf, tranquilidad. Ujú. Entonces es como el dolor del frío, el dolor del hambre, todo el malestar, y de repente es como, ya no hay malestar. Y es ujú. como, wow, qué divino, o sea, qué belleza. Recientemente me pasó con una experiencia donde cuando salí, que ya terminé de ver esa vida, lo que me dieron fueron los 5 segundos de toda la sabiduría del mundo, toda la sabiduría del universo. Mm. Ajá. No la tengo, no la puedo retener, No, no porque puedes, pero la mi viste. mente 3D no puede sostener eso. No. Pero en ese momento fue, dije, todo lo entendí. Y después que regresé. Yo que, wow, qué emocionante. Ujú. Entonces, ese momento de la muerte, ¿cómo me lo iba a inventar? Ah. Si no tengo ninguna, o sea, era mi primera regresión, acuérdense. O sea, ahora sí tengo un poquito más de Claro, que más o De menos idea. sabes cómo es la experiencia. cosa. Ujú. Pero en ese momento era como que, entonces esas tres cositas me fueron como que atando. ¿Y dónde conecto la sanación para mí de esa vida? Ese mayordomo en esa vida era mi papá en esta vida, mi papá biológico en esta vida. Ujú. Mi papá, un poco frío de emociones, un poco distanciado emocionalmente, porque es un hombre macho panameño de Ujú, 1900, latinoamericano. o sea, no era que mi amor, te amo, te quiero y te Exacto. adoro, Ujú. o sea. Entonces esa distancia emocional la viví toda mi vida y yo sentía un abandono por parte de mi Ujú. papá. Y la herida era la herida del abandono, que yo tenía que reparar. Y la trabajé y la reparé y llegué a tener una muy buena relación con mi papá, donde estuve incluso en el momento que él trascendió. Yo fui la que estaba ahí con él y la que lo ayudó a hacer el pase. Y eso vino a raíz de esa sanación, de que yo pude ver y él me dejó, o sea, él trabajó toda su vida para dejarme protegida. Ujú. Su pacto conmigo era, no te pude proteger en esa vida, no Ujú. te pude dar,
en esta vida, sí. Ujú. Y lo hizo. Entonces, cuenta saldada. Cuenta saldada. Es que eso es así, lo que no resarcimos en esta vida queda para la próxima. Queda para la próxima. Lo bueno y lo malo y lo feo. Pero Sí. supuestamente en el caminar se aprende que no necesariamente regresas en el mismo orden, pero definitivamente regresas más o menos en el mismo entorno a cumplir en diferentes papeles, Ajá, de los diferentes roles. en diferentes roles a Ujú. cumplir lo que te hace falta. Sí. Ujú. Tiempo después de yo haber ido a tu regresión, fui a un congreso de angiología. Ajá. En ese congreso de angiología, a mí Los Ángeles me encantan, me llaman, me llenan. Uno de los invitados que vino, que es español, él se sentaba contigo y daba su mensaje, o sea, lo que él, Lo que veía. lo que veía, lo que venía, y te escribía, tú dibujabas lo que para ti era tu ángel, Tu ángel. tu ángel, y él en base a ese dibujo que era lo que tú habías plasmado en el papel, él te transmitía lo que le El mensaje. llegaba. Ujú. Y el mensaje que yo tengo escrito en ese papel, que lo tengo enrolladito en mi closet y que lo leo de cuando en cuando todavía, yo era una monja en un convento que ayudaba a sanar personas y que todavía no había terminado. Yo tenía una misión específica que todavía no había terminado y yo venía de vuelta y de vuelta y de vuelta Hasta que la termines. hasta que la termine. Ujú. Yo decía, coño, todo el sentido del mundo me quemaron por necia. ¿Me explico? Y se sigue regresando. Yo no sé si en esta ¿Y cuál cabe es o la no acá. misión? I don't know. Todavía no sé. Todavía realmente no sé. Pero en el momento que él me lo dio, me hizo Claro, te hizo clic. clic con lo Claro, que había claro. sentido y volvemos al punto de que lo que sentí en el momento que leí lo que él escribió, Ujú. sin conocerme, un tipo que vive en España, que es la primera vez que me ve, que no había para mí una relación El alma sabe. con El lo alma que sabe. Leikmar, ¿será que eres una de las monjitas que yo conozco de hace mucho tiempo? puede ser, Yo tengo puede una, ser. yo tengo una historia de monjitas. Ay, santo. Dice Sí. que uno regresa y por eso nos encontramos Por en eso el nos camino. encontramos en el camino. Viajamos en grupo. Y Viajamos en grupos y grupo. por eso resonamos. El doctor Brian Weiss dice, y yo lo sigo igual, no hay casualidades, Correcto. son causalidades. Causalidad. Y casi todos los que estamos reunidos y nos encontramos y nos vemos y trabajamos juntos y hacemos cosas juntas, hemos tenido alguna relación anterior. Pero esa historia de las monjitas yo la conozco hace muchos años. ¿Ves? Unas Santo. monjitas que no seguían las cosas que la iglesia Ajá. decía. No eran así muy ortodoxas, pues. No eran muy ortodoxas. Ajá. Ellas Ajá. tenían otras conexiones espirituales muy hermosas y en Ujú. el camino me he encontrado con varias de ellas. O sea que a lo mejor tú eres una de nosotras. ¿Ves? Una de Ok. nuestros Bueno, de pero Qué nuestro bueno grupo de encontrar- monjitas. Qué bueno volverte a ver, oye. Qué bueno encontrarnos. Y por eso es que también siempre como que, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y no sé qué, siempre sí. como que hay un cariño. Hay un cariño. Hay un cariño. A hay un pesar de cariño. que no hay una relación estrecha, siempre hay Siempre hay un cariño. y es verdad, Sí, es no verdad. es. Pero es Sí. que es así, o sea, hay gente que te hace ese clic que puede tener años de no ver y cuando te vuelves a ver es como si la viste ayer y hay gente que te causa lo contrario. Lo contrario. Una repulsión que Es tú no sabes correcto. ni por qué. Diga, Que pero no si no sabes me ha por hecho qué. nada, ¿por qué no quiero? O sea, no me provoca estar con esa persona. Sí. Ujú. Háganle caso a esos Sí. Es que sentimientos, es una energía. Yo pienso porque por que algo esa es la es. energía. Por algo es. Claro. Y hablando de eso, porque estabas hablando de los roles, lo que yo he visto en mi experiencia, en todo mi trabajo, es que no es que siempre venimos con la misma gente, ni tampoco es que siempre vamos a los mismos lugares, pero sí tenemos ese intercambio. Hay como en inglés le llaman soul tree, el árbol Ujú, el árbol ajá. de almas, y es como que sí tenemos una conexión. Entonces, a lo mejor en una vida, bueno, yo fui la mamá de esta persona y luego nos encontramos de nuevo, hacemos el pacto antes de venir, y entonces ahora yo soy la hija, y o sea, hacemos como este tipo de intercambio y hacemos roles. Pero no siempre venimos con la misma gente. Ok. Porque a veces cuando estamos buscando, esto es en nuestro avance espiritual, o sea, esto es súper, o sea, nuestra alma quiere avanzar y a lo mejor el grupo, como que, ahora no. Se nos quedó, pues. Sí, como que el grupo dice que ahora no tengo ganas de ir a sufrir y tú Ujú. dices y que bueno, yo voy.
Entonces tú vienes y te encuentras con otro grupo y haces otro trabajo. Entonces, no siempre vamos a conocer a la misma gente, pero sí pasa muchísimo, pasa muchísimo. O sea, yo me encuentro muchísima gente, yo he tenido, o sea, les comento, yo he tenido gente que ha venido a hacerse regresiones porque ha tenido problemas, tengo una que quiero mucho, que era por su jefe. Ujú. Ella no entendía qué era lo que le estaba pasando con el jefe y el jefe no le ayudaba y el jefe, ella se sentía como avasallada por el jefe y qué es lo que está pasando con mi jefe y no me ayuda a avanzar y y todo lo Ujú. demás. Entonces me dijo, ¿podemos hacer una regresión de eso? Y yo, "No, vamos a ver qué pasa, a lo mejor es alguien del pasado". Resulta ser que en el pasado era su papá y lo que él estaba tratando de hacer era protegerla. O sea, pero al ella entenderlo desde esa visión, ese señor nunca supo lo que pasó, ¿no? Ujú. Pero ella llegó al trabajo esa semana con una actitud diferente, porque ya ella no le estaba mirando como el señor que la estaba asallando y la estaba fastidiando, sino ella lo empezó a ver como un papá que está buscando protegerme y cuidarme. Y adivinen qué pasó. Todo fluyó. Todo empezó a fluir, la relación cambió por completo y él empezó a nominarla para aumentos y empezó a nominarla para que la cambiaran de posición y la fueron promoviendo hasta que ella quedó en el lugar de él cuando él se fue. Pero eso era lo que él estaba buscando. Su alma estaba buscando, o sea, yo te reconozco y te Ujú. tengo que cuidar y te tengo que proteger y te tengo que llevar, pero ella no lo estaba reconociendo. Ajá. Ella lo estaba peleando porque se sentía como, o sea, Pero invasivo. bueno, es como los papás, que digo, Los toman muchas padres, decisiones, o claro, sea, de castigarnos o de darnos reglas o no sé qué, que nosotros no Por el bien, entendemos. exacto. Que exactamente. luego las entenderemos a lo mejor, pero en el momento tú lo sientes injustísimo y o sea, nada que ver. No, claro, pero todo tiene un propósito. Y eso me gusta que lo estamos hablando porque quiero que la gente también vea que nosotros sí escogemos a nuestros padres. Ujú. Y yo sé que para aquellas mujeres, aquellas chicas que han sido abusadas dentro de sus Ujú, ujú, familias, ujú. yo he trabajado con muchos abusos femeninos, muchos abusos. Yo sé que eso suena horrible, que yo te diga que tú escogiste a ese papá que te hizo daño, o a ese tío que te hizo algo. Yo lo sé. Pero no es que ellos escogieron hacer eso, es que ellos pactaron contigo que iban a estar cerca de ti, que iban a hacer cosas. No tenían que llevarla hasta donde los llevaron, pero al alma de ellos también se les olvidó Ajá. a qué vinieron. Entonces es como que voy a darte una lección de algo, pero esa alma no se da cuenta y pues se le va la mano, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros sí escogimos a nuestros padres. Eso como que decimos, de que, ay, ¿por qué me tocó la mamá que me tocó? No, es tu mamá. Volvemos a lo que decíamos del linaje, o sea, hay que Ujú. respetar mamá y papá y hay que entender, por algo vine en esta familia. Ujú. Algo vine a hacer aquí. A lo mejor ¿Qué vine a es? ser la oveja negra. A lo mejor vine a ser la oveja Viniste negra, a pero cortar. es que viniste a cortar. A Viniste cortar. a O sea, cortar. y hay que preguntarse en estas situaciones que a veces no tienen explicación en las relaciones intrafamiliares, es qué es lo que yo tengo que aprender de esto. O Sí. Claro, sea, qué es la lección que me está enseñando claro, esto. claro. Y qué es lo que tengo que hacer. A lo mejor, a lo mejor la acción que tienes que tomar es irte de tu casa. O sea, Sí, sí, sí. o sea, no es que tú vas a vivir feliz con papá y mamá, o sea, tienes que honrar a tu padre y tu madre todo lo que tú quieras, pero no es que vamos a llevar una relación así de flores y cosas. Puede que Exacto. no, Puede que no. puede que mi acción sea irme por mi sanidad. Sin embargo, yo me tengo que ir con el aprendizaje. O sea, Sí, totalmente. por qué es que yo vine aquí y qué es lo que yo tenía que aprender de esto Ujú, Exacto. y mejorar? sí, Porque mi alma está evolucionando. total. Yo tengo una hija mi hija mayor, que siempre ha sido mandona y media, y siempre es como que yo como que y un día estábamos haciendo un trabajo juntas, ella ha ido a cosas espirituales conmigo. Y entonces estábamos haciendo un trabajo y me la pusieron enfrente y se me transfiguró así. Yo dije, ¡ah! Y era una abuela de una vida pasada que no recuerdo. Ajá. Y yo dije, ¡ay, esta era la abuela! Una abuela, imagínate, nativa americana, éramos nativas. Y ella era como que insistente en que yo aprendiera las hierbas y las cosas y la cultura, porque, para que no lo perdiera. Porque los blancos ya Ujú, nos ujú. estaban cortando, ¿no? Todo eso. Y ella quería que yo lo aprendiera. Entonces era súper mandona, súper regañona. Entonces yo no le dije nada, ¿no? Yo no le dije nada a ella, ¿no? Y la miré y yo dije, ok, estoy entendiendo. Estoy entendiendo muchas cosas en este momento. Entonces, como yo a mis hijos no les comparto las experiencias donde yo los veo, porque yo quiero que ellos Claro. la vivan por ellos. Exacto. Entonces, yo es que, oh, pero ya sé lo que voy a hacer. Entonces, cuando se ponía muy mandona, yo le decía, que en esta yo soy la mamá. En esta vida tú escogiste que yo fuera tu madre y soy la mamá y yo soy la que manda y yo soy la que pone las reglas. Así que tú no dices más nada. Y se quedaba callada, pero funcionaba.
Sí, Funciona. funciona. Pero es que es así. Sí. Digo, hay unas cosas que para la gente que de repente no se la ha hecho, lo que sea. Hay miles de en YouTube series, lo que ustedes quieran, documentales de niños que chiquitos Ujú. describen cosas que, o sea, no hay manera humana que las hayan sabido. Es Claro, correcto. claro. Y que los papás la hayan sabido tampoco. Sí, Cosas en sí. otros países, en otras épocas. Y es porque todavía siento que Son esa alma recuerdos. tan jovencita Son recuerdos. todavía está medio... Sí, hasta los 6 años, Ujú, hasta los 6, 7 años más o menos, todavía tenemos memorias de de vidas tu vida pasadas, de tus anterior. vidas pasadas. Entonces, por eso a los niños chiquitos pelan el ojo porque cuando hacen algo que de repente a ustedes no les suena, dije, pero ¿por qué dice eso? Bueno, por algo será. Sí, Claro. puede ser un recuerdo. Puede ser ser un un recuerdo. recuerdo. Porque Y en otras culturas hablábamos antes de que, bueno, entre nosotros con los que nos criamos como católicos, pues no se acostumbra, ¿no? Eso es Ujú. como, ¡ah! ¿Qué estás hablando? O sea, no te Sí, van lo a prestar, cortan, lo exacto, cortan lo de una cortan, vez. no te van a prestar atención. Sin embargo, en otras culturas, en la mayoría del resto de los países del mundo, porque en la India no es el único lugar, en otros países también se respeta el proceso de la reencarnación. Ujú. Entonces, cuando escuchan cosas como esa, más bien lo que hacen es abrazarlo, más bien es como que, oh, y tú vivías en tal lugar y tal cosa y no sé qué, y sacan más información y dejan que el niño como que drene eso, porque en verdad son memorias que sí vienen de ese momento. Y si nosotras nos acordamos a qué jugábamos, los amiguitos imaginarios, ¿se acuerdan de los Correcto, amiguitos ¿cómo imaginarios? no? Claro que sí. Ok, tal vez yo tenía, mi amiguita imaginaria, yo me acuerdo de ella y se veía como una nativa. Entonces, Sí. sí, entonces hoy en día yo pienso que puede haber sido alguien de mi vida, porque yo tengo creo que como 3 o 4 vidas de nativa americana. Entonces es como, por ahí quién sabe si mi Suni era y se llamaba Suni, Ah, tenía nombre y tenía todo. nombre y todo, Suni. Sí. Yo no tuve Yo amiguito no. imaginario. Yo tuve, ¿A qué, pero el recuerdo lo es tengo, vago? ajá, lo tengo. Ujú. ¿A qué jugabas? Yo tengo un cuento muy bueno de eso. Ay, cuenta, cuenta, cuenta. Una vez le hago una regresión a un chico, un muchacho joven, y entonces en la historia el hombre era pirata. Ok. Fue un pirata en el Caribe y acabó con el Caribe y era pirata y todo lo demás, ¿no? Y bueno, me dirán que no, pero bueno, sí, él era pirata. Los piratas existieron. Sí. Bueno, ok. Ujú. Entonces, cuando terminamos la sesión, él me dice, es que, ay, tengo que llamar a mi mamá porque la pobre, o sea, esta persona, este joven es ruso y él se crió en Rusia, Ajá. en San Petersburgo, donde no había nada de piratas, No, Exacto. eso. donde no existen las historias de los piratas. Mm. Pero él desde chiquito le pedía a la mamá que lo disfrazara como pirata. Y le pedía que le decorara el cuarto como pirata y los cumpleaños como pirata. La pobre señora que no sabía nada que iba a hacer, se ponía a dibujarle piratas y se los pegaba y le hacía los dulces. Porque en Rusia No había. no había, O o sea, sea, ella no podía ir a la pastelería y decir, háganme un dulce dulce de de pirata. pirata, Exacto. Ajá. porque no es la cultura de ellos. Exacto. Y entonces él estaba todo, es que pobrecita mi mamá, tantos años con la... Claro, porque él jugaba al pirata porque él tenía todavía muy viva Recuerdo. Muy vivo el el recuerdo. recuerdo. ¿Y qué recordamos primero? ¿Qué es lo primero que sale? ¿Qué es lo más importante que tenemos que recordar? Entonces, es como yo, por ejemplo, mi primera regresión fue con mi papá. Ujú. Era muy importante que yo sanara esa relación. Era muy Ujú. importante que yo sanara ese abandono, que yo no me sintiera abandonada Es que eso te estaba haciendo daño en tu vida en presente. mi vida Correcto. presente. Eso es lo que hay que Entonces, sanar. Ujú. entonces tú, un camino espiritual, está marcado por esa monja que hacía cosas que no eran aceptadas y que a lo mejor la quemaron. Ujú. Ujú. Entonces, a lo mejor tú a veces quieres hacer más, pero no te atreves, porque está ese miedo. Puede ser. Y todas hemos pasado por ahí, porque todas tenemos esa memoria. Y tú encontraste Ujú. que era que tú te estabas entregando a otras cosas, al deber, Ujú. antes que a tus emociones. Ajá, y que eso estaba rotundamente mal. Es Ujú. correcto. Entonces, siempre es para aprender más de nosotras y para sanar y Es para... que para eso es, digo, aparte de la curiosidad, ¿no? Que uno Bueno, quiere No, no, saber, sí, definitivo. pero es... la idea es sanar, la Y idea yo, es usar eso para sí, sanar. y yo acepto turistas del tiempo. Turistas del tiempo. Ok, esa está muy buena. La esposa de Brian Weiss también hace regresiones. Y Así. entonces él como que se encargaba de los casos así serios de fobias, de problemas, porque él es psiquiatra. Entonces él se encargaba de los casos serios y ella como que agarraba los más light. Entonces ella decía, es que a mí él me dejaba los turistas del tiempo. Los que querían, sí, los que querían saber si habían sido Cleopatra o Napoleón o... Ay,
Sí, O porque sea, esas son las Esa es la idealizaciones idea de la que tú gente, ¿no? O tienes. sea, nadie se imagina que era el que estaba sembrando arroz, ¿no? O sea, sí. no. Que era la niña que estaba pasando Ujú. frío y hambre Y Dubái, les digo exacto. una cosa que yo, eso cuando yo veo el esquema de todas las, bueno, como lo que te decía, las mil y tantas regresiones que yo he hecho, fuimos muy ordinarios, éramos muy, o sea, muy gente muy regular. O sea, Ujú. yo tengo muchísimos casos de personas simplemente que iban al río a buscar agua y traían Ujú, agua para el ujú. pueblo, o pescaban, Sí, es que no o es que sea, te tienes que encontrar con esta historia fantástica, ¿me para explico? nada, para Eres una nada. Exacto, persona. diga, yo fui Cristóbal Colón, qué Sí, no, 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 casualidad, no, ¿no? Sí, no, no, exacto. no. Exacto, ¿no? Digo, ahora, técnicamente debiéramos hacer un par más porque, o sea, vimos una vida, Ah, no, sí, Sí. Sí, porque yo juraba que había visto dos, pero ya me cayó el cuara que no, que ¿no? O era una. sea, era una vimos sola. una vida, entonces digo, a saber cuáles otras, ¿no? Sí, hay que Tiene, hacerlo. ahí hace más trabajo. Yo creo que yo recuerdo llevo como unas 12 o 13 más o menos. Tengo que Imagínate. sentarme como que a Oye, eso tiene que sumar. estar clarísimo, apuntado. Sí, no, yo sé, pero lo que pasa es que están apuntadas como en diferentes lugares, entonces tengo como que Como que sentarme, unificarlos. unificarlas. Y me ha pasado, ojo, me ha pasado que yo estoy haciendo la regresión a alguien y me dicen, dizque, eres tú, y me ven en su vida pasada. Y Ok. yo así como, entonces como que, ok, entonces resulta que es una vida que yo no he visto, pero pues ahí Pero que estoy, está ¿no? ahí, Pero ahí estoy. exacto. Entonces es Sí, como que, ok, lo acepto y Lo que tú digas, que lo que tú exacto. digas. Oye, una ¿qué cosa vas a hacer? importante, como para ir cerrando, cuéntanos, o sea, ¿a quién le conviene de toda esta gente que nos está oyendo? Bueno, ahora cuando pongamos el episodio, que deberían decir, ¿sabes qué? Yo debería hacerme una regresión. O sea, ¿qué sentimientos, qué síntomas, qué feelings, qué cosas? Mira, las dos primeras, yo te diría, la categoría que más rápido se ve resultados es si tú tienes una fobia o tienes unos miedos muy profundos que no sabes, que no tienen explicación. Ok. Ujú, Esos son los más rápidos, porque en eso verdaderamente yo nada más hago una sola sesión enfocada en eso y ¡pum! Se desaparece. Porque, bueno, si alguien ha leído el libro de Brian Weiss, el primero, saben que Catherine, que era la que tenía todos estos problemas, a medida que ella iba recordando la fuente, o sea, la raíz del problema, el problema se iba Disolviendo, desapareciendo. sí. Entonces yo pues he visto muchas fobias realmente sanarse, o sea, gente que no podían estar arriba del agua, gente que no podían entrar al agua, gente que no podían viajar en avión, gente que, o sea, muchísimas cosas que han podido superar gracias a la regresión. ujú, Yo diría que esas son como las más fuertes, ¿no? Un ujú, miedo incontrolable y una fobia, eso empezamos por ahí. Pero luego yo te diría que el segundo es si sientes que en tu vida hay como repetición de patrones. Si tú ujú, sientes que siempre estás como repitiendo lo mismo, a lo mejor estás saliendo con la misma persona, diferentes nombres, ya sabemos diferentes personajes, pero ujú, es como que la ujú. misma historia El la mismo estás patrón. repitiendo, hay un patrón de lo que sea, puede ser con las relaciones humanas, puede ser con tu dinero, puede ser con inclusive tu salud, o sea, hay como patrones de cosas que no entiendes. Una regresión te puede ayudar muchísimo, porque te puede ayudar a encontrar si es de vida pasada o si es de tu niñez. O sea, Ajá. la regresión en general te va a ayudar a descubrir de dónde viene esta repetición, ¿no? Esta repetición de patrones. Y luego, bueno, la tercera yo diría que sería pues la curiosidad, Total. si Sí. conociste a alguien, si no, o sea, eso todavía es como que absolutamente válido. Pero creo que en esas áreas esta terapia es muy sanadora, muy sanadora. Y me encanta porque yo desde hace mucho tiempo yo solté como el resultado. O sea, yo hago Ujú, el trabajo, estoy contigo, comparto contigo, hacemos todo, pero ya después yo no me quedo involucrada. Y sin embargo hay gente que después me escribe o cuando pido testimonios que necesito algo y la gente vuelve y me cuenta la historia y me dice todo lo que le pasó después. Es maravilloso. O sea, ujú. es absolutamente maravilloso. Lo que pasa es que yo no me caso en eso porque no puedo vivir con el resultado de Exacto. otra persona, ¿no? Pero es hermosísimo, ¿no? Ver esas experiencias. Cómo pueden realmente cambiar una vida. Exacto, es que esa es la idea. Sí. Ujú. Igual que con las Total, constelaciones, es descubrir que, bueno, esa es otra historia, pero descubrir qué hay ahí para tratar de enmendarlo, ¿no? Sí. Y que vivas mejor y que seas más sí. feliz en esta vida. Ay, esa es la idea. O Esa es la sea, idea. pare de sufrir. Para de sufrir, exacto. Le voy, ¡Pare de le voy sufrir! a copiar el lema a otra Ah, gente, pero Pero, es, pero Hombre. esa es la meta. pero es totalmente apropiado, Es la porque meta. eso es triste, que la gente llegue aquí a la tierra y piense que venimos a sufrir. Exacto. Y entonces es como que no, es que yo tengo que sufrir y tengo que ser pobre y tengo o sea, que no tener pareja y tengo que quedarme sola y no, o sea, hay muchas otras cosas que tenemos que ver, hay muchas otras cosas que podemos experimentar
y a través de conocerte a ti mismo profundamente, qué es lo que te mueve, cuál es esa misión que trajiste, qué viniste a terminar de resolver. Es hermoso, Es absolutamente hermoso. hermoso. Lo que pasa es que, bueno, eso es parte de la crianza, de que siempre te decían como que las cosas fáciles no eran buenas. Sí, O sea, es que que eso es lo que parte realmente de... valía la pena te tenía que Te tiene que costar. Esas son costar. parte de las creencias Parte de la limitantes. creencia de nuestra crianza. Entonces, cuando Exacto, las cosas se te daban, era de que no puede ser. Ajá, Sí, No he sufrido por esto. claro. Entonces, exacto. pero bueno, señores, esto yo creo que amerita una parte 2 más adelante, Claro que sí. porque por aquí nos podemos ir, pero no hemos hablado ni siquiera de las progresiones, que también es un viaje Así es, cierto. hacia alguna vida futura. Futura. Agarren eso, agarren eso. Bueno, chaucito, gracias a Mari por estar con nosotros. Gracias a ustedes Gracias, por este gracias, tiempo gracias. y por ayudar a todo el mundo a entender que hay otras formas de hacer las Tratamos. cosas. Así hay otras. Cuéntenos si les gustan bien estos temas, porque estos temas a nosotros nos encantan y no saben lo felices que somos de hablarlo y compartirlo con ustedes. Así que, bye. Chao. Chao.